Buenas tardes y noches a nuestros oyentes descamisados. Ustedes no la ven, pero les juro que tiene una mano levantada, impresentable, Agustina. Casi pongo la marcha de fondo. Podríamos, ¿no? Es de dominio público. Pero no todas sus versiones, porque la más famosa, la de Hugo del Carril, pertenece por herencia a su hijo y depende quién la use tiene luz verde o no. Claro, contradictorio con el mismo Perón que afirmó Peronistas somos todos. Bueno, una contradicción más. Sí, una raya más al tigre. Pero qué tigre, ¿eh? Qué cosa compleja el peronismo. Es que nosotros creo, coincidimos en que el peronismo no es un partido ni un movimiento. Es un concepto, una identidad que se separó del mismo Perón. Y así lo vamos a graficar en el cuarto de Obreres Animades. Desde Tucumán somos Agustín Espitale, Elías Armendáriz y hoy copamos la plaza con... Peronismo, trabajadores y el primer Perón. Perón estuvo un tiempo en Europa, porque lo habían mandado en una misión de estudios del ejército a Italia, Alemania, Francia. Sí, España, Hungría, Albania. Desde 1939 a 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Quizás sea uno de los motivos por los que sostuvo una postura neutral entre los aliados y el eje. Claro, postura neutral que tuvo la misma Argentina y a Juan Domingo le costó los apodos de facho, nazi, pero la cortemos con el general, que acá los protagonistas son otros. De una que sí. Volviendo a los obreros, para ellos la llegada de Perón en los 40 significó un cambio importante. La década del 30 empezó para atrás a nivel mundial. En 1929 cae la bolsa de Wall Street, pobreza global. En Europa la bronca de los alemanes por haber perdido la primera guerra caldea el ambiente. Y en Argentina no estábamos mejor, una banda de desocupados que caen en pobreza. Como que la falta del Estado se hace muy evidente. Sí, y empieza la década infame que arranca con el golpe militar al radical Hipólito Yrigoyen en 1930. Al mando queda el general Félix Uriburu, que establece la pena de muerte y crea la sección especial de represión al comunismo. La cuestión es que Uriburu da paso a otra década de fraude electoral y los conservadores vuelven a gobernar a dedo y les obreros pagan. Claro, porque a partir de la caída de la bolsa, Argentina vive un proceso industrial mezquino y los que ponían el lomo la pasaron mal, porque los liberales arreglaban con la parte sindicalista más conservadora y punto. En esa dictadura o revolución del 43 entra Perón por primera vez como coronel. Y es efectivo porque antes de él las leyes laborales eran cero. Bueno, cero no, pero sí, eran escasas. Perón logra aplicarlas y hasta ampliarlas, así se ganó la clase trabajadora. Sí, pero luego encorsetó a los sindicatos. Momento pinzas. Pins alert. Es que Juan Domingo es el señor Pinzas. No solo es parte del golpe que derroca Castillo en el 43, sino que es parte del GO. Paréntesis. El GO, o Grupos de Oficiales Unidos, Creado en marzo del 43 justamente. Mira el emblema. Sí, está un poquito inspirado el diseño, ¿no? El GO fue una élite militar nacionalista, antiliberal y anticomunista, y que Perón usa para escalar. Luego del golpe, llega a ser vicepresidente, ministro de guerra y crea la Secretaría de Trabajo y Producción. Y ahí es donde pisa fuerte, porque Perón creía que para desarticular el comunismo había que tomar medidas a favor de los trabajadores. La creación de la Secretaría fue un cambio rotundo comparándolo con gobiernos anteriores. Es que los principios del justicialismo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, invita a dialogar a todos menos a los comunistas. Y así se gana a los obreros, pero también la bronca de todo un sector militar que creía que estaba alentando la agitación social en vez de desarticularla. Por ello, lo obligan a renunciar y lo meten en cana en la isla Martín García en 1945. Pero se les viene encima el 17 de octubre y queda en evidencia cuáles y cuántos eran en el sector que lo bancaban.
Les muchaches, mujeres, hombres, obreros autoconvocados marchan el 17 de octubre de 1945 sobre la Plaza de Mayo y rompen este mito de que la Argentina era blanca y europea. No te voy a mentir, con una máquina del tiempo yo reviajaría ese día. Imagínate la gente, los cantos en el centro de Buenos Aires. Me imagino esa marcha así como miles y miles de obreros cantando, gritando, así. Los mismos militares devuelven a Perón a Casa Rosada y el tipo sale por el balcón, sonríe a lo Gardel. Da un discurso a la multitud y dice que no es necesaria la huelga general para el 18 de octubre. Y los obreros cantan: mañana es San Perón, que trabaje el patrón. De ahí que los 18 no se trabajara. Acá tengo que los que marcharon fueron catalogados por la prensa y sectores de izquierda como turbas, sordas, chusmas, descamisados, negros, cabecitas negras, tribus. Sí, Argentina siempre fue racista y clasista. Hay que ver qué opinaban nuestros abuelos del general. Para los míos fue el demonio, porque eran de una alta sociedad que nunca había tenido que ceder nada. Y si al general no lo querían, a Evita... No, mala palabra. ¡Qué increíble, Eva! Una intermediaria entre el líder y las masas, que se transforma en una líder por su cuenta. Eva Duarte nace en Los Toldos en 1919. A sus 15 se muda a Capital para ser actriz de cine y radioteatro. Es más, antes de conocerlo a Perón, fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial Argentina. Tomá. Yo tengo que se conocen con Perón en 1944 durante un festival por los damnificados de un terremoto en San Juan. Mirá, qué loco que sea por un terremoto, ¿no? Evita tenía 24 años, Perón era viudo de 48. Contrarios a la época, nunca se escondieron. Este inmoralismo ya irritó a muchos compañeros de Perón. Claro, estamos hablando de una dupla muy rebelde, porque una vez Perón es elegido presidente, es Evita la que escucha a los sindicatos y sectores más marginados y promete hacerles llegar sus demandas. Se transforma en un nexo y creó la Fundación Eva Perón, que llegó hasta los más ignorados. Sí, en las provincias. Evita es quien representa aún más a ese sector lejos de la capital federal, sus descamisados. Pone a la mujer en un lugar político, toma la posta de luchas como la de Alicia Moró e impulsa con todo la ley de voto femenino. Que ojo, siempre la rescatamos por el voto y no la mencionamos por la otra cosa. Y además permite a la mujer ser funcionaria. Claro, exacto. La ley se aprueba en 1947 y la reelección de Perón en el 51 tiene mucho que ver con el voto femenino. Pero además las mujeres accedieron a cargos, el movimiento reclamó y más del 30% de las que se habían candidateado lograron ocupar bancas de ambas cámaras. Para la época era impensado. Una locura, Eli. Eso no pasaba en ninguna parte. Crea el Partido Peronista Femenino y politiza a la mujer, por ende a la familia. El peronismo pone mucho la política sobre la mesa. Sí, aunque si bien su rol a los ojos de hoy parecen estar en un lugar muy tradicionalista, en realidad por primera vez las mujeres tenían una porción de la importancia política que se merecen. Y aparece, se la iguala para discutir. En este primer mandato, los obreros llegaron a un bienestar nunca antes visto. En datos, entre el 45 y el 49, aumentaron los salarios reales, la tasa de sindicalización, se extendió la jubilación, hay vacaciones pagas, se indemnizan los accidentes de trabajo, las licencias por enfermedad y maternidad. Se organiza el sistema de seguridad social, se congelan alquileres. Se nacionalizan servicios como los trenes, las aerolíneas. Y se reparte de manera más justa el ingreso nacional. El famoso 50-50. El Estado invierte dinero, genera más trabajo, el obrero cobra más y consume más del propio Estado, entre capitalista y socialista. Ni una ni la otra, peronista. Que ahí está la debilidad. Se vuelve muy personalista. El control de Perón sobre los sindicatos les restó autonomía. Y bueno, se duplica la industria textil, la cosmética. Obvio que antes también se consumía, pero se vuelve masivo. Las familias de clase obrera empiezan a acceder a lugares y a cosas que antes no podían. Por ejemplo,
Ahí empieza la locura de Mar del Plata. Y más allá de los números, el sentimiento de dignidad. Veníamos justamente de la década infame. El discurso peronista rescató los hábitos y valores de los trabajadores. Y ahí, ese creo que es uno de los mayores logros del peronismo como concepto. Es decir, el Partido Justicialista tuvo 100 divisiones, pero el peronismo reivindica lo popular. Incluso hasta cierta demagogia. El otro día leía que los dirigentes peronistas pusieron de moda quitarse el saco y quedar en mangas de camisa en sus discursos. Algo prohibido en la etiqueta política, un carisma muy de show, ¿no? Uy, imagínate cómo recibían esto los antiperonistas. Sí, ni hablar. Pero, ¿tepa que lo picante lo dejamos para el próximo? Mepa. Nos pueden encontrar en redes como @obreres_animades, a Eli como @elarmendaris y a mí como @agusfuerte, que por cierto, tenemos acá el ¿sabías qué? Un abrazo enorme, chicos. Gracias por los mensajitos lindos, che. Bueno, chau, besis. Abrazazo, a no aflojar. ¿Sabías qué? El primer ministro de Trabajo y Previsión fue un proletario llamado José María Freire. Nacido en Barracas, se cría en una familia muy numerosa y pobre. Como muchos otros niños, comenzó a trabajar a los 8 años como soplador de vidrio obrero de la industria. Claro ejemplo de la explotación obrera, José María inicia su camino de lucha al afiliarse en 1936 al PS y ser nombrado secretario de prensa del Sindicato de Obreros de la Industria del Vidrio y Afines. El mismo sindicato estaba dividido en sectores enfrentados hasta la llegada de Perón. A partir de 1944 y con el apoyo de Nación, se unifica y Freire llega a ser secretario general. Así, su vida da un nuevo vuelco cuando en 1946 es nombrado secretario de Trabajo y Previsión de la Nación, el cargo que había ocupado el mismo Perón. Dado que Eva Perón tenía una oficina en la secretaría, su relación con la primera dama se hizo sumamente frecuente y su vida un ejemplo de ascensión social gracias a las políticas justicialistas. Ascensión que duró tristemente una década. En 1955, Freire ocupaba puestos relevantes en el Sindicato del Vidrio, cuando la Revolución Libertadora da el golpe contra Perón. Intervenido por la dictadura, el gremio deja a un lado a Freire, quien regresa a ser obrero y muere en 1962.